Buenas tardes, mi nombre es Isabel Delgado y les daré un breve resumen sobre los siguientes temas del tercer corto. El tema 18 es el delito contra las buenas costumbres, el buen orden de las familias. En el título 8 del Código Penal establece los delitos contra las buenas costumbres. Las buenas costumbres no son más que aquellas que parten de la moralidad pública, que se refiere como criterio de apreciación a las relaciones sexuales. La costumbre se distingue de la moralidad en cuanto se refiere más a la actividad externa que a la actividad íntima y de querer y sentir. Puede decirse que son el uso recto de las relaciones carnales, opuesto a la práctica viciosa, la mala costumbre y la desvergüenza. Consiguientemente, de los agrupados de este título son contra las buenas costumbres la violencia, la seducción, la prostitución, la corrupción de menores, los actos lascivos violentos, los ultrajes al pudor, el rapto de los delitos corruptores, la introducción a la prostitución y facilitación y además fortalecimiento de la misma. Contra el buen orden de las familias, el incesto, el adulterio, la bigamia, la supresión y suposición de Estado. Los hechos punibles del primer grupo son atentados contra la corrección o licitud de las relaciones sexuales, y los del segundo afectan en mayor o a menor grado la organización de la familia, el grupo primario y célula fundamental de la sociedad. La violación es un delito que está tipificado en el artículo 374 del Código Penal en los siguientes términos: quien por medio de violencias o amenazas haya constreñido a alguna persona de algún u otro sexo a un acto carnal por vía vaginal, anal u oral, o introducción de objetos de por algunas de las primeras vías o por vía oral, el responsable será castigado como imputado de violación con pena de prisión de 10 a 15 años. Como se puede observar, el legislador no define el mencionado delito pero como del texto de la primera parte, el artículo se desprende que consiste en la realización de un acto carnal con una persona de cualquier sexo a lo que se haya contenido mediante violencias o amenazas. En cuanto al tema 19, son delitos contra la libertad. Los delitos contra la libertad son aquellos delitos que afectan a la capacidad de una persona para actuar u obrar con arreglo a sus deseos o con arreglo a las decisiones que ha tomado. Estos delitos afectan la voluntad de las personas, ya sea se les obliga a una persona a hacer algo que no quiere hacer, o también se le puede estar impidiendo algo a una persona que quiere hacer. En el Código Penal venezolano se encuentran ubicados en el libro segundo, título 2, y la clasificación es de la siguiente manera: los delitos contra las libertades políticas, delitos contra libertad de libre culto, delitos contra la libertad individual, delitos contra las libertades políticas. Este delito se encuentra ubicado en el artículo 166 del Código Penal venezolano, que establece que cualquier medio de violencia o amenaza, tumultos que impida o paralice total o parcialmente el ejercicio de cualquiera de los derechos políticos, siempre que sea hecho que el hecho no esté previsto en la disposición especial de la ley, será castigado con un arresto en fortaleza o de cárcel política por un tiempo de 15 días a 15 meses. Si el culpable es un funcionario público y ya ha cometido el delito con abusos de sus funciones, el arresto será de 6 a 30 meses. 4. Delitos contra la libertad de culto o perturbación de funciones o ceremonias religiosas. Este se encuentra en el artículo 167 del Código Penal venezolano. El que por ofender algún culto lícitamente establecido en la República impida o perturbe el ejercicio de las funciones o ceremonias religiosas será castigado con un arresto de 5 hasta 40 días. Si el hecho fuera acompañado con amenazas violentas
o demostraciones del desprecio, pues este sería de 5 a 15 meses. Los elementos. Pudiéramos decir que existe un sujeto activo que puede ser cualquier persona, física e imputable. La culpabilidad del delito es doloso. La penalidad del arresto es de 5 a 45 días. Pero si el hecho fuera acompañado de amenazas, violencias, ultrajes o demostraciones de desprecio por el arresto, será de un tiempo de 45 días. El tema 20 son delitos contra la inmovilidad de domicilio. Es un derecho fundamental que gozan todas las personas. Gracias a él no se permite que nadie pueda entrar o registrarse un domicilio sin consciente del titular o de una resolución judicial. Siempre que hay, cuando no se hubiera cometido un delito fragante. Toda persona física goza del derecho a la inmovilidad de domicilio. La razón por la cual se justifica y radica en el derecho es a la dignidad, que se vincula a su vez con el derecho que tiene todo individuo a habitar una vivienda. Las personas jurídicas también son un bien jurídico protegido por la Constitución y establecen sus penas en el Código Penal. Es más reducida para las personas físicas, ya que las primeras carecen del vínculo que tienen las personas en el derecho de su dignidad. El tema 21 es la administración de justicia. El sistema institucional de la solución de conflictos, para cuya actividad del Estado exige que se respeten unos presupuestos básicos de los delitos. Sancionan conductas que impiden o desvían la actividad judicial, que infringen en las normas procesales o compartan el desconocimiento propio de la función judicial, afectando la norma en el correcto desenvolvimiento de la administración de justicia. Pues ahí también pudiéramos decir que esos delitos son el encubrimiento, la calumnia, el falso testimonio, la prevaricación, entre otros. Los delitos contra el orden público consisten en la desobediencia de las autoridades o de sus agentes o resistencia grave en el ejercicio de sus funciones, siempre que la conducta no sea calificada de atentado. Delitos contra el orden público de la importación y fabricación de comercio, detención y porte de armas, de la instigación a delinquir, del agavillamiento y de los que excitan a la guerra civil, organizan grupos armados e intimidan al público. El tema 23 son de las faltas. Son aquellos actos ilícitos que lesionan los derechos personales, patrimoniales y sociales, pero que su intensidad no constituye en delitos. Si bien es cierto, es de gran importancia la identidad entre los delitos y las faltas. La diferencia en la menor intensidad criminosa de las faltas. La diferencia entre el delito y la falta viene dada a que se considera que el delito es como la infracción que la ley sanciona con una pena grave o menos grave, y la falta como una infracción que la ley castiga con una pena leve. Muchísimas gracias.